Hola a todos los que estáis viendo este vídeo. Suscribíos al canal de Javier para más contenido genial como este. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nos ha llegado la actualización de Grok, justo ayer se actualizó, así que bueno, vamos a probarlo un poquito a ver qué tal, cómo funciona. Está en fase beta todavía, por lo que entiendo que tendrá que mejorar, pero vamos a ver qué tal funciona. Justo tenemos que ir al hospital a recoger a Lía, así que vamos a hacer la prueba, vamos en carretera y le vamos a pedir que nos lleve allí. Quiero ir al hospital veterinario Puchol. Perfecto. He encontrado el Hospital Veterinario Puchol, en la calle de Sauceda, número 8, en Madrid, a unos 20 kilómetros. ¿Quieres que establezca la ruta allí ahora? Sí, establece la ruta hasta allí y después quiero ir a algún parque para pasear con el perro. Ruta establecida al Hospital Veterinario Puchol. Son 27 kilómetros y unos 20 minutos. Para el parque después, ¿quieres añadir el parque canino cerca, que añade 31 minutos? ¿O el área canina a 15 kilómetros con solo 6 minutos extra? El que tiene solo 6 minutos extra. He añadido el área canina en la calle Vía Dublín 2G, en Madrid, como segunda parada. Solo 6 minutos extra. Ruta actualizada. 26 kilómetros al veterinario en 19 minutos. Y luego al parque. Vale, ¿y cómo está el tráfico hasta llegar? El tráfico está fluido por ahora. Llegada al veterinario en 19 minutos por la A2 y M30. Te aviso si hay cambios. Vale, ¿y crees que hace buen día, hace buen tiempo para salir a pasear al perro? Sí, hace un buen día, con nubes y claros, temperaturas de unos 11 a 18 grados Celsius y sin lluvia prevista. Ideal para pasear al perro. Vale, se me ha olvidado, después del parque quiero volver a casa. ¿Te No hay nada. importaría añadir la parada de casa como punto final de destino? He añadido casa como destino final después del parque. Ruta actualizada. Veterinario en 18 minutos. Luego área canina y vuelta a casa. Genial, muchas gracias. De nada. Disfruta del paseo con el perro. Si necesitas algo más, aquí estoy. Bueno, pues como estáis viendo, sí que es bastante inteligente porque sabe añadir paradas antes, después, y no solamente que sabe hacer eso, sino que lo hace de una manera fluida, lo hace en una conversación como podríamos estar teniendo con una persona. Entonces, bueno, creo que eso es bastante interesante. Accede a ciertos parámetros como, bueno, el tiempo, el tráfico, parámetros a los que ya accedía el coche, y ahora, bueno, pues forman parte de esa inteligencia, de ese contexto que tiene Grok para asistirnos en los viajes. Cosas que todavía no hace, bueno, pues todavía no tiene acceso a controles físicos del coche. Si por ejemplo le decimos que abra la guantera o que haga alguna acción del estilo, como encender las luces de cabina, vais a ver lo que nos dice. Oye, ¿podrías poner el aire acondicionado? Toca el icono del aire acondicionado en la pantalla táctil para activarlo. Está en los controles de climatización. Ajusta la temperatura y el ventilador como quieras. O di, enfriar la cabina, por voz. Pero tú no puedes hacerlo. No, no puedo controlar el climatizador directamente, pero puedes activarlo fácilmente, tocando el icono en la pantalla. ¿Y vas o a poder usando hacerlo en un futuro o no vas a poder hacerlo nunca? Por ahora, no controlo el climatizador, pero con futuras actualizaciones de software, Tesla planea una integración más profunda para que pueda ajustar cosas como el aire acondicionado. Mantente al tanto de las novedades. Vale, pues como habéis visto nos dice que no. Nos dice que lo haga yo manualmente. También hay una opción que es la opción antigua, que es hacerlo directamente por comandos de voz, los que ya teníamos antes, básicamente. Yo le puedo decir vamos a probar si estando Grok activo puedo iniciar un comando de voz o no. Enciende el aire acondicionado. Bueno, pues ahí estáis viendo, se desactiva Grok y cuando pongo el aire acondicionado,
Cuando le digo que lo ponga por un comando normal, lo establece y ya está, sin más. Vamos a quitarlo y vamos a volver a activar Grok, que por cierto, para activar Grok se tiene que dejar pulsado este botón con el que accedíamos a los comandos, se deja pulsado directamente de una forma prolongada y se activa. Grok, ¿podrías decirme a qué hora voy a llegar a casa? Según la navegación actual, llegarás a casa a las 11:55 de la mañana. Son 29 minutos desde ahora. Vale, pues ahí nos ha dicho que a la hora que vamos a llegar a casa, teniendo en cuenta todo el trayecto que le hemos marcado. Evidentemente, no ha tenido en cuenta el tiempo que yo pudiera pasar a lo mejor en el parque, ¿no? Paseando al día. Pero bueno, imagino que son cosas que en un futuro tendrán en cuenta, como decirte, depende del tiempo que tardes en el parque, podrías llegar a casa en torno a X hora, algo similar. Sí. Así que, bueno, ahí está escuchándome, no la he muteado y ella sigue escuchándome. Creo que es que estoy haciendo un vídeo para mis redes para mostrar cómo funcionas. Genial. Me alegra que estés grabando un vídeo para tus redes mostrando cómo funciono. Si necesitas que diga algo específico o ayude con algo más en el trayecto, solo dímelo. Bueno, tendrás que decirle a la gente que está viendo el vídeo que se suscriba a mi canal, ¿no? Hola a todos los que estáis viendo este vídeo. Suscribíos al canal de Javier para más contenido genial como este. Bueno, ahí estáis viendo que además de ser un Sí, asistente... El viento está fuerte hoy, ¿verdad? Además de Ten ser un cuidado. asistente de conducción, también se acaba convirtiendo en un patrocinador de las redes y del canal. Así que bueno, nada, esto es un poco la prueba que quería... Encantada de ayudar con el canal y el trayecto. ¿Algo más en lo que pueda echarte una mano ahora? Nada, muchas gracias, Grok. De nada, Javier. Un placer ayudarte. Bueno, pues eso, que ahí estáis viendo que además de ser un asistente de conducción, puedes tener una conversación con ella como tendrías con cualquier otra IA generativa actual, ¿no? Como puede ser Gemini, por ejemplo, o ChatGPT. Entonces, bueno, pues es un poco eso. En el futuro pues irá teniendo más información, se irán desbloqueando cosas. Esto acaba de llegar a España, entonces también es una cosa que está un poco todavía en beta con algunas funcionalidades, pero poco a poco se irá actualizando y bueno, creo que eso es una de las ventajas que tenemos en el Tesla Model 3 o toda la gama de Tesla en comparación con otros vehículos, otros fabricantes de vehículos, que estas actualizaciones ayer por la mañana no tenía estas funcionalidades y hoy ya lo tengo. Esto nos parece algo sencillo, pero sinceramente es una asistencia que está muy bien, que gente que tenga capacidades especiales podría ser una gran ayuda tener un asistente que te va calculando o que te va diciendo cosas sin tener que estar desviando la atención a la pantalla o bueno, simplemente que es mucho más cómodo hacerlo así que tener que estar buscando en ruta. Estás teniendo una conversación natural con el asistente, le puedes preguntar opciones, le puedes preguntar diferentes cosas y él te va a incluir o a quitar de la ruta o a asistir dentro de las posibilidades que tiene actualmente. ¿Qué nos gustaría ver en el futuro? Bueno, pues principalmente que pudiera tener el control de cosas del vehículo, como puede ser la climatización, las luces, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo no queremos tener dos asistentes, no queremos tener un asistente de comandos de voz para ejecutar esas acciones y otro asistente inteligente con el que puedas tener conversaciones. Creo que esto en un futuro próximo se va a unir, se va a unificar y vamos a tener un único asistente. ¿Qué pasa con esto? Pues que a lo mejor puede que por temas de conexión, si hay en algún punto que no tenemos buena conexión o Grok como inteligencia no tiene, vamos a decir, una instalación nativa en el coche, sino que dependemos de internet, se puedan activar en segundo plano los comandos para poder hacer ese tipo de tareas. Pero bueno, que sea más una asistencia de respaldo que la asistencia principal, que es la buena que nos trae ahora mismo Grok. Así que nada, bueno, esto es un poco todo, que os iré contando un poco más cómo va, casos que me voy encontrando, situaciones que me parecen graciosas, porque ya sabéis que es una IA, le podéis cambiar la voz, el tono,
hay multitud de opciones que están muy bien para, bueno, para experimentar un poco, pero vamos a ir viendo cómo va evolucionando la IA y la movilidad eléctrica, porque creo que desde ya van de la mano y esto se acabará convirtiendo en el día a día de muchísimos usuarios. Así que nada, nos vemos pronto por el canal con algún otro vídeo. Chao, chao.